este sea nuestro clamor. Siempre recuerdo cuando Israel no quería estar en la presencia del Señor. No estamos diciéndole que le queremos ver el rostro, es estar en su presencia, ¿sí? Saber que le hablamos y Él está para escucharnos y que también Él está para hablarnos. Amén. Así que si este es nuestro anhelo, hay un día que le veremos tal como es, dice la Escritura, pero todavía falta para ese día. Nuestras vidas todavía están en proceso. Un día nuestros cuerpos serán glorificados, ahí terminará toda esa obra de gracia sobre nuestras vidas y le veremos tal cual es, ¿sí? En un momento Él se va a manifestar a lo suyo, va a venir a buscar a su iglesia y después con su iglesia va a volver a reinar. Amén. Así que le damos gracias al Señor porque es un privilegio. La verdad que en lo personal pasan los años y uno no puede dejar de meterse en la presencia del Señor, de exaltarle, de buscarle y de adorarle como Él se merece, ¿sí? Con una actitud de obediente en nuestros corazones. Así que estamos agradecidos a Dios por este día, para que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos a leer en el capítulo 4 desde el versículo 17 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde una vez más oramos a ti, Señor, agradecidos por este día tan precioso que nos concede, por cada familia que ha podido llegar hasta este lugar, Señor. Qué bueno es saber que hay corazones que están sedientos, hambrientos de ti, Señor. Y aquellos que tal vez tengan algunas inconvenientes, algunas luchas, y que tal vez llegaron hasta este lugar sin tanto ánimo, sin tantos, tal vez, tanto alegría, pero el hecho que haya llegado es un acto de fe. Leemos en tu palabra que una mujer que tenía un problema por 12 años, una dificultad en su cuerpo, ella, a pesar de que había perdido todo, a pesar de que no tenía esperanzas, a pesar de que tenía pocas fuerzas, a pesar de que era menospreciada como mujer y por la enfermedad que tenía, se propuso llegar ante tu presencia y solamente tocar tu manto. Ese acto de fe, Señor, hizo que virtud
saliera de ti y provocara un milagro en aquella mujer. Y creemos, Señor, que cuando tus hijos, a pesar de las dificultades, en un acto de fe, Señor, llegamos a este lugar, por la fe, en una forma alegórica, tocamos tu manto. Tú te agradas, Señor, de gente de fe, y estamos exponiéndonos a que tú puedas realizar un milagro sobre nuestras vidas. De manera, Señor, que todo aquello que ha sido una carga, una dificultad, un inconveniente, un inalcanzable, una situación irresoluble, de repente cambie, Señor, porque tú eres quien tiene poder para actuar y cambiar. Puedes actuar sobre la naturaleza, puedes actuar a nivel espiritual, puedes actuar a nivel natural, a nivel aún físico. Tú eres poderoso para obrar, Señor. Por eso gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estar aquí adorando tu nombre, Señor, y aún en esa convicción, Señor, de que tú estás en medio nuestro. Queremos oír tu palabra, Señor. Habrán cuestiones, Señor, que pueda como pastor haber preparado, haber leído, Señor, versículos que leeremos, pero, Señor, la obra la hace el Espíritu Santo, Señor, trayendo dirección, trayendo luz y aún convicción en cada uno de nuestros corazones. Seas tú obrando, Señor, conforme a tu propósito en este día y guiándome, Señor, para que no me salga en ningún momento de lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leí acerca de un muchacho llamado Patrick Hardison. Patrick Hardison. Este muchacho era un bombero en el estado de Mississippi, allí en Norteamérica, y bueno, acudió a un incendio como bombero, ¿no? Se estaba quemando una casa, pero resulta que en ese trabajo que estaba realizando, lamentablemente sufrió un accidente, las llamas lo alcanzaron y desfiguraron su rostro. Perdió las orejas, el cuero cabelludo, la nariz, los labios, parte de su cuello. Sus ojos quedaron como unos agujeritos deformes, donde se veía que atrás estaban los ojos, pero perdió los párpados, perdió todo. Era la cara como un masacote de plastilina, ¿sí? Con respeto, ¿sí? Pero así quedó. Eso fue en el año 2001. Y bueno, fue intervenido como unas 71 veces quirúrgicamente por un equipo de Nueva York que estaba liderado por un doctor cubano de apellido Rodríguez, para tratar de solucionarle, porque él era una persona que dice que pensó, se enojó con la vida, quería morirse porque no podía salir a ningún lado, le causaba, a los niños los asustaba, a los grandes les causaba repulsión, no sé, ¿no? Era un hombre tan joven, pero le dieron una esperanza, porque ya en el año 2005 una mujer francesa que se había desmayado y una perra le comió parte de su rostro, le hicieron un trasplante de la mitad de su cara, ¿sí? La parte inferior. Entonces este equipo médico dijeron: vamos a intentar trasplantarte un rostro, ¿no? Y eso sucedió en el año 2015. Por supuesto, para trasplantar un rostro necesitaban el rostro de una persona que fallecía, un donante. Bueno, fue un joven llamado David, de 26 años, que murió en un accidente de tránsito, iba en bicicleta y lo atropellaron. Entonces lo operaron, la operación duró 26 horas y bueno, le pusieron
la cara completa, con el cabello, con parte del cuello, con las orejas, qué extraordinario, ¿no? Dicen que el rostro es la parte del cuerpo que mayor cantidad de músculos tiene. No sé cómo habrán trabajado en eso. Veo que hay alguien que tiene alguna lesión en el rostro, le queda sin movimiento prácticamente porque hay muchos músculos ahí. Bueno, el tema es que lo operaron, hermanos, le pusieron un rostro y le cambió la vida, porque la operación fue un éxito, no hubo rechazo. Al año, cuando ya tenía 42 años, ya estaba, podía llevar a los chicos a la escuela, podía salir a correr. Sí, qué cosas, ¿no?, que se ven hoy en día. Bueno, esto que se ha logrado la ciencia después de ese año, seguramente se han hecho otros trabajos. Sabemos que hay toda una industria con el tema de las cuestiones estéticas. Hay personas como él que se hacen cambios porque tienen dificultades graves, otros porque quieren cambiarse la identidad, ¿sí? Los narcotraficantes, eso que antes veíamos en las películas como que era algo con una máscara, bueno, ahora se está logrando a través de este tipo de intervenciones quirúrgicas. Bueno, lo cierto, hermano, es que este hombre, podemos decir que nació de nuevo, entre comillas, porque deben haber hecho un documento nuevo con otra foto y demás. Su fisonomía del rostro no era la misma, pero en su corazón seguía siendo el mismo. Su recuerdo, su pensamiento era el mismo. Porque por más que se haya logrado avanzar hasta este punto, hermano, el otro día veía un video que en Israel han hecho una impresora que imprime carne. ¿Se ve usted? Y estaba el presidente ahí, le imprimieron pescado y le prepararon una comida y se la comió, y está rica. Creo haber escuchado que también hay impresoras de piel. O sea, veo que cuando alguien tiene una lesión en una parte visible, le sacan de la pierna, en un lugar que se puede tapar, y bueno, ahora hay impresoras. Bueno, los avances son espectaculares, pero nadie puede cambiar un corazón. Nadie, o sea, nunca el corazón que la bomba, ¿sí? Pero sí la interior, la persona, el alma de la persona. Pueden haberse cambios estéticos, pueden cambiarse el color de la piel, como algún artista alguna vez, pero no la persona. Y cuando vamos a la Biblia, hermanos, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura. Esto que recién hoy la ciencia está logrando con la parte externa del ser humano, Cristo ya lo logró por su obra en la cruz. Cambiar un corazón. La única posibilidad de cambiar una vida, de cambiar el alma, ¿sí?, es a través de Cristo. Y en Romanos 8:29 dice la palabra que nosotros fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Y como que se mezcla, ¿no? Como me tengo que parecer a Cristo, y la dama, ¿cómo va a decir? No, si Cristo era un hombre. Y la imagen, icon en el griego, habla justamente de algo como la impresión que tenía una moneda, ¿sí?, una fotocopia. El único que es la imagen exacta del Padre es Cristo, no hay ninguna fotocopia, es la esencia, ¿sí?, la divinidad. Pero nosotros hemos sido llamados, hermanos, a reflejar a Cristo. No está haciendo un trasplante de rostro, pero sí, hermanos,
con nuestra vida. Amén. Y justamente lo que pasó para que este joven llamado Patrick pudiera solucionar su problema, tuvo que tener un donante, alguien que muriera. Bueno, Cristo, hermano, también entregó su vida para que usted y yo tengamos una vida nueva. En algunas versiones de la Biblia va a encontrar en estos versículos que hemos tenido la nueva vida en Cristo, el título, ¿sí? Porque Cristo, hermano, murió para que usted y yo tuviéramos una nueva vida. Por eso hablábamos recién de que hemos sido hechos una nueva criatura. Pero claro, estamos hablando, hermano, de que tenemos que reflejar a Cristo, que Cristo debe ser visto en nosotros. Ya hace poco hablamos de esto, no vamos a estar con una túnica, no vamos a tener 12 discípulos, vamos a caminar con sandalias, a morir en una cruz. No. En cuanto a los valores, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que Él ha expresado en la palabra, ¿sí? Entonces, esto se llama madurez, que nuestra vida, que nuestro carácter se parezca cada vez más al de Cristo, se llama madurez cristiana. Y esa madurez, para que podamos reflejar a Cristo, ya vamos a volver a lo que hemos leído, hermanos, es un trabajo que no es solamente el trabajo del Señor, ni tampoco es un trabajo puramente nuestro, porque sería imposible. Nadie puede cambiarse a sí mismo. Pero es un trabajo, hermanos, es un proceso en el cual nuestra voluntad se va apegando a la voluntad de Dios. Entonces vamos captando, discerniendo, entendiendo cómo Cristo enfocaba en diversas situaciones, y aprender a replicar el accionar de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a hablar de dos conceptos antes de volver a la palabra. Uno es el hábito. ¿Ha escuchado un hábito? Un hábito es una costumbre que se ha adquirido por la repetición de un acto, ¿sí? De una acción. Entonces, usted tiene el hábito, ¿cuántos tienen el hábito de caminar? Y todo, hermano, porque no es que cuando nacimos no teníamos el hábito de caminar, tuvimos que aprender a dar los primeros pasos, a caernos las primeras veces, hasta que después es algo automático, nos paramos y caminamos. No estamos pensando como la primera vez, tengo que dar primero un paso, tengo que pararme derecho. Ya se hace automático, es programado, ¿sí? Y así hay una gran cantidad de hábitos que tenemos en nuestras vidas. Cuando vamos a leer, ¿cuántos saben leer? Cuando vamos a leer no estamos. La E y la S es... ¿Por qué? Porque por la práctica hemos adquirido el hábito de leer, entonces podemos leer de corrido, podemos entender, comprender lo que leemos. Entonces esto es un hábito, ¿no? Una costumbre adquirida por repetición. Entonces tenemos un montón de hábitos. Y la suma de todos nuestros hábitos forman ¿qué cosa? Nuestro carácter, que es eso lo que Dios nos está hablando, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la vida de Cristo, replicada en nuestras vidas. Entonces, carácter en el griego es carácter, con K todas, ¿no? Carácter, y significa el que graba. Viene una palabra que significa grabar, marcar con una estaca. O sea, el carácter es algo que marca, que distingue a una persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del carácter de Cristo, Él decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? El resumen del carácter de Cristo es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Entonces, claro, nuestro carácter, hermano, está formado por todos los hábitos que tenemos, por toda la forma de conducirnos, la forma de pensar, la forma de actuar ante determinadas circunstancias, ante determinadas
inconveniente, ante determinados resultados buenos. O sea, tenemos un hábito de actuar de determinada manera, ¿sí? Entonces, hay hábitos que son neutrales, no son pecaminosos, ni mucho menos. El hábito que como a qué hora desayunamos, cuándo nos levantamos, las actividades diarias que hacemos como programadamente, ¿sí? Pero sí, hermanos, hay hábitos que son pecaminosos, que pertenecen a nuestra vieja naturaleza, al viejo hombre, a la carne. Y esos, hermanos, son los hábitos que debemos cambiar para que Cristo sea reflejado en nuestra vida. Si Dios nos hizo nueva criatura, pero vamos a ir viendo, y el consejo de Pablo a la iglesia de Éfeso, y también el consejo de Pablo a la iglesia de Roma y demás, siempre es, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, estos hábitos que no son buenos, tienen que cambiar. No sé, el hábito de cuando alguien me ofende, por ejemplo. ¿Cuál es nuestro hábito? ¿En qué hemos sido entrenados desde chiquito y cómo actuamos cuando alguien nos ofendía? ¿Cómo actuamos cuando alguien nos dice no? ¿Sí? Yo que hay niños que dicen, quiero esto, no. Y patalean, y si no son corregidos, ya después cuando son más grandes no patalean, pero hacen otra cosa. Y llegan a grandes. Yo he conocido personas grandes, hermano, que en ese aspecto son niños. ¿Sí? Cuando alguien les dice no, se comportan como niños, porque nunca cambiaron un hábito, un mal hábito que tienen en su corazón. A lo mejor eran personas no creyentes. Pero el deseo de Dios, hermano, es que reflejemos a Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hemos hablado alguna vez, Romanos 8, que habla que todas las cosas nos ayudan bien, en ese sentido, para que aprendamos a reflejar a Cristo, para que nuestro carácter se parezca al carácter de Cristo. Lo cual no significa, hermanos, que vamos a perder la personalidad, que Dios, el que es tranquilo quiere revolucionarlo, el que es más revolucionado, no, eso es el temperamento y demás, Dios no tiene problema con eso. Pero sí con nuestro carácter, con la suma de nuestros hábitos que abarcan pensamientos, hábitos que abarcan vocabulario, hábitos que abarcan actitudes. Entonces hay un montón de hábitos, hermanos, que son neutros, pero hay otros hábitos que deben ser cambiados para que podamos reflejar a Cristo. ¿Amén? Y esto parecería algo imposible. Bueno, hay varios versículos, ¿no?, para leer, pero pareciera, no, ¿quién puede ser como Cristo si Cristo era perfecto? Pero Dios quiere que nosotros vayamos perfeccionándonos. Ya nos dijo el otro día, no es que quiere que seamos perfectos ya, pero que quiere que tengamos una vida de perfección. Efesios 2, del 1 al 3, fíjense ahí lo que dice la palabra. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo aquello antes de nacer de nuevo, antes de que Cristo habite en nuestros corazones, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay una cuestión espiritual, hay un dominio, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Hay personas que a veces nos generan problemas, inconvenientes, pero hay que ver que puede haber, especialmente aquellas que no conocen a Cristo, por supuesto, no hay que tomárselo contra la persona, sino contra lo que opera detrás de esas personas, ¿sí?, para hacernos confrontar o provocarnos problemas. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí están los hábitos, los deseos de nuestra carne. Santiago dice que cuando Dios no tienta a nadie, que somos tentados cuando de nuestra propia
concupiscencia, o sea, nuestros propios deseos, hay unas tendencias, unos deseos, una forma de pensar correcta que hace que por ahí tengamos más propensión a caer en algo. Entonces, dice ahí, los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, porque nuestro destino era la ira de Dios, lo mismo que los demás. Esa es nuestra condición antes de tener un encuentro con Cristo. Entonces, el apóstol Pablo aquí le escribe a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no es una iglesia es como si le escribiera a la iglesia de San Luis una carta, una circular, así se la denomina esa carta, una carta para toda la iglesia, ¿sí? No solamente para, si fuera acá en San Luis, no solamente para el 9 de julio, sino para las que están en diferentes ubicaciones, ¿sí? O en domicilio. ¿Por qué? Dice, les empieza a decir, les digo y requiero del Señor, la mayoría de esas iglesias en Éfeso eran de origen gentil, un origen pagano. Entonces parece ser que el apóstol Pablo había visto que tal vez habían creyentes sinceros que habían tenido un encuentro con Cristo, que habían nacido de nuevo, pero que tenían inconveniente con algunos malos hábitos de su vieja vida. Entonces empieza a instruirlo para corregir, ¿no? Entonces dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Anda en aquello que es superficial, lo que es que no tiene un valor para lo eterno, no teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, sin la posibilidad de vislumbrar, de entender lo que es la vida de Dios, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque las cosas espirituales, dice la Biblia, que se han de discernir espiritualmente, y que está muerto espiritualmente no las puede discernir, no las puede entender. Entonces por eso dice ahí, antes tenían ustedes, andaban en la vanidad de su mente, en lo que pensaban que era lo correcto y funcionaban así, pero su entendimiento estaba entenebrecido, no conocían la verdadera vida de Dios, porque sus corazones estaban endurecidos, muertos, como decía recién Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia, hermano, es libertinaje, es todo lo que se sale de control, ¿sí? Para cometer con avidez toda clase de impureza, todos hechos que ofenden a Dios. Pero versículo 20 dice, ustedes no han aprendido así de Cristo, ustedes son hijos de Dios. Ese no es el ejemplo de Cristo, eso no es lo que tienen que replicar ustedes. Porque si en verdad habéis oído y haber sido por ahí enseñado conforme a la verdad que está en Él es la verdad. Entonces se tienen que ajustar a lo que el Señor Jesús les ha enseñado. Y entonces da 3 consejos, que son los que el Señor nos trae en esta tarde, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo para madurar en Cristo, para crecer en Cristo, para parecerme más a Cristo en mi carácter? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, acá el apóstol Pablo le habla a los efesios y le dice, primero, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué significa la pasada manera de vivir? El estilo de vida que tenía. Dice, lo primero es despojado del viejo hombre. Despojado habla de como cuando alguien vio que tiene una prenda que ya está vieja, que está sucia, que no le gusta, que se la saca, ¿sí? Bueno, sacar, despojarse habla de esto, sacarse un harapo, ¿no? Despojado del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el viejo hombre? El anterior al ser hecho una nueva criatura, ¿sí? Bueno, pero yo soy re joven, pero es viejo el hombre, porque viene del Edén, ¿sí? Esa vieja, viene una tendencia
a funcionar fuera de la voluntad de Dios desde hace mucho tiempo. Entonces, sea joven, sea adolescente, o sea un anciano, es un viejo hombre hasta que es hecho una nueva criatura. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado quiere decir que está corrompido, que no puede hacer lo correcto, no puede cambiar hábitos. Los hábitos neutros no pasa nada, pero los hábitos pecaminosos no los puede cambiar, a menos que sea despojado de ese viejo hombre, a través de un nuevo nacimiento, a través de la obra que el Señor realiza en el corazón. Por eso vamos a ver que hay una parte que la hace el Señor, y hay otra parte que depende de nuestra voluntad. ¿Está bien? Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Le hablaba recién de los deseos. Entonces, ¿por qué dice que son deseos engañosos? Y porque si hago eso, si tengo aquello, si logro aquello, ahí voy a estar bien. Y cuando lo hago, lo logro, lo alcanzo, es como que voy por más, no, ahora deseo esto, y no se termina nunca. Por eso es engañoso, porque no llenan, porque no satisfacen, porque no le permiten a uno ser pleno en el Señor. Entonces, hermanos, esta obra es la que realiza el Señor en el corazón. Es una obra que Él realiza y que accedemos por medio de la fe, ¿sí? El único que puede hacer esa transformación es Dios, hacernos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces, ese viejo hombre, hermano, es lo que le dice: ustedes tienen que despojarse. Hay cuestiones que tenían en su antigua forma de vivir que las tienen que desechar, a las cuales tienen que renunciar, porque ustedes han sido hechos nuevas criaturas, son hijos de Dios. Segundo consejo que le da, versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y acá está la parte que nos toca. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? El espíritu habla de la esencia, de lo profundo. Veo que la palabra dice que la palabra de Dios es poderosa, es cortante como espada de doble filo, y que penetra hasta lo profundo y que discierne los pensamientos y las intenciones. Bueno, eso es. Somos lo que pensamos. El Proverbio 23:7 dice que porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Alguien lo dijo así, no sé quién lo dijo, pero me suena bastante coherente, ¿sí? Y tiene un sustento bíblico. Somos lo que pensamos. O sea, lo que pensamos, recién hablamos de hábitos. Uno no adquiere un hábito si no ha pensado. Primero piensa, después acciona. Y si esa acción se repite, se transforma en un hábito. Amén. Entonces, esa renovación de nuestra mente, hermano, significa que debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué dice en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, conformar es tomar la forma, no tomar la forma de los pensamientos del mundo, lo que decía ahí, como andaban los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino a los pensamientos de Cristo. ¿Está bien? ¿A dónde nos va llegando la palabra? Transformar y bueno, pero ¿y cómo hacemos esto? ¿Será posible? ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? 1 Corintios 2:16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Claro, cuando uno, si lo saca literal, dice: pero ¿y cómo?
¿Qué es lo que significa, hermano? Que usted y yo tenemos la capacidad, a través de la guía del Espíritu Santo, de entender cómo Cristo piensa, cuál es el enfoque de Cristo en determinadas circunstancias de nuestras vidas. Saber qué es, cuáles son los valores, cuáles son las actitudes que Cristo tendría ante determinadas situaciones de nuestra vida. Amén. Y eso dice que ya lo tenemos. Al haber sido hechos nueva criatura por el Señor, hermano, tenemos la capacidad, no natural, sino en el Espíritu, hermano, de entender los principios, las verdades que Cristo enseñó. Lo que antes nos había sido oscurecido por un corazón duro, ahora, cuando tenemos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, podemos entender. Y entonces, hermanos, podemos comprender qué es lo que dice el Señor. Y podemos tomar la decisión de reprogramar o permitirle a Él que cambie nuestra manera de pensar en aquellos hábitos, como dijimos recién, que son pecaminosos. Amén. Mire, les voy a dar un ejemplo que espero que les sea entendible. Imaginemos el piloto de un avión. ¿Cuántos saben que los aviones comerciales tienen piloto automático? ¿Sí? O sea, sale el piloto, tiene que ir a Punta del Este. Entonces, le pone ya salió, está volando, le pone el piloto automático, le pone las coordenadas, no sé, y suelta el avión y el avión va solo. Así funciona. El piloto puede levantarse, ir al baño, tomarse un café, conversar, mirar los instrumentos. Pero imagínense que el piloto va en el avión, ya puso el piloto automático para ir ¿a dónde dijimos? A Punta del Este. Está frío ahora para ir. Bueno, pero le llaman de la torre de control y le dicen, capitán, hay que cambiar la dirección porque en Punta del Este, no sé, hay una tormenta, hay neblina, hay un problema, hubo un accidente, hay un incendio. No se puede, hay que ir a Montevideo. Entonces recibe esa orden, pero está puesto el piloto automático. El piloto puede hacer dos cosas: sacar el piloto automático o tratar de caminar al avión que va con el piloto dirigido a Punta del Este, tratar de obligarlo a que gire en otra dirección para dirigirse a Montevideo. ¿Lo va a poder hacer? No, porque está el piloto automático, hace fuerza, pero yo quiero doblar para allá y sigue derecho. Y va a llegar un momento que se va a cansar. Y el avión va a seguir para donde iba. Bueno, a ver si me puedo entender. Eso pasa con nuestros hábitos. Eso pasa cuando nosotros queremos con nuestro esfuerzo cambiar esos hábitos. Siento que ya están programados así, programados a veces genéticamente, porque hay hábitos que vienen genéticos, o sea, tendencias que vienen por genética familiar. Entonces funcionamos de esa manera y vamos para allá y queremos, no, pero la Biblia dice esto y todo, que el comandante, que es el Señor Jesús, me está diciendo que no es ahí, que tengo que apuntar para el otro lado y hago fuerza, pero el piloto automático sigue puesto y no puedo. Llega un momento que me canso, duro unos días, una semana y después vuelvo al mismo hábito. ¿Sí o no? ¿Me doy a entender con este ejemplo? ¿Que sirve? Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer el piloto? Cambiar el piloto automático, o sea, cancelar la dirección y reprogramarlo. Bueno, renovar nuestro entendimiento es eso. No es solamente conocer, sí, la Biblia dice que
yo tengo que hacer esto, bueno, me cuesta un montón. No, es cambiar la manera de pensar. No es simplemente un pensamiento positivo, no es cambiar la dirección. ¿Cómo lo logramos esto? Hay una palabra que Jesús fue la primera que dijo cuando empezó a predicar. ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús dijo? Empieza con A. Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar de rumbo, cambiar la manera de pensar. Por eso pensaba en el avión. Cambiar de rumbo. No es solamente, hacer el esfuerzo, no es cambiar lo que pensamos e incorporar el pensamiento de Cristo. Como tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de entender cómo Cristo pensaba, y está en nuestra decisión renunciar a nuestro viejo pensamiento que nos llevaba a tener un viejo hábito para que incorporemos el hábito de Cristo. ¿Está bien? ¿Cómo se hace esto? Por supuesto que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Pero le debemos permitir que nos permita cambiar. Fíjese que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ves por qué le decía que no es solamente el Señor, no es todo nuestro? Pero tiene que haber una voluntad, tiene que haber una determinación de decir, me arrepiento, la palabra me dice que es por acá y yo sigo yendo porque estoy programado para seguir así, es un hábito que he incorporado y no lo puedo cambiar, pero le tengo que permitir al Espíritu Santo que me cambie esa forma de pensar. ¿Cuántas veces, hermano, hemos escuchado testimonios por la televisión de hombres que han maltratado a sus esposas y que le han dicho, y han llorado y le han pedido perdón, no lo voy a hacer más, te lo prometo, te lo juro? ¿Cuánto han durado? Semanas, meses, porque ya están programados así, a menos que Cristo, hermano, pueda entrar a sus corazones y permitirle a ellos que el Espíritu Santo los transforme y les renueve esa forma de pensar, no van a poder lograrlo. Bueno, este es un caso fuerte, pero es lo que vemos permanentemente, y los abusos y demás. Por eso, hermano, el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas para que podamos replicar el carácter de Cristo en nuestros corazones. ¿Y cuál es el instrumento principal que usa? Vamos a 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? La palabra, ¿no? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo lo va haciendo, hermano? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede traer luz a nuestros corazones para que luego de arrepentirnos, porque Él trae convicción, nos arrepentimos? Señor, tengo un hábito pecaminoso, renuncio, me arrepiento, está mal, quiero incorporar un hábito cristiano, cristocéntrico. ¿A través de dónde? A través de la palabra, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, esto que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, nos dice el Señor en esta hora. Vos hay cosas que tenés, algunos malos hábitos, que hay muchos que no los conocen, pero yo sí los conozco.
y que te están haciendo perder bendición, que te están causando problemas, que te están que le están abriendo puertas a las tinieblas para que te ataquen y demás, que hasta que no te arrepientas y no le permitas al Espíritu Santo a través de la palabra ser guiado a toda verdad y ser libre de ese pensamiento, no vas a poder cambiar y no vas a poder replicar el carácter de Cristo. Amén. Y lo último que el apóstol Pablo, primero, despojado del viejo hombre; segundo, renovado el espíritu de vuestra mente; y tercero, vestido del nuevo hombre. Esta es una obra que hace el Señor, la nueva criatura. Pero también habla, hermano, cuando uno se viste, ¿qué es lo que se ve de uno? Lo que tenemos puesto, ¿sí? Lo que está más arriba. Bueno, este nuevo hombre tiene que ser, tiene que reflejar a Cristo. Tenemos que llenar de Cristo, creado según Dios en justicia, en la justicia y la santidad de la verdad. Igual ahí, la justicia y la santidad de la verdad. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y la santidad, apartado, soy pueblo adquirido, nación santa. ¿Por qué? Porque conocimos la verdad. Entonces, hermanos, esta es la clave. Hay una parte que la hace el Señor, la regeneración, la nueva naturaleza. Es una obra que realiza Dios. Pero, hermanos, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Amén. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y ahí tenemos que poner nuestro empeño, hermano, para que podamos ser libres de esto. Y no lo leímos, pero después en el versículo 25 en adelante empezó a decirle qué es lo que el apóstol Pablo estaba viendo ahí. Algunas cosas pueden tener que ver con nosotros o no, o ninguna, pero pueden haber un montón de otros, un listado que no esté acá. Pero acá repasemos rápidamente, desechando la mentira, dice el versículo 25. O sea que habían algunos, vio que a veces para no quedar mal, mentimos. No le voy a decir, pastor, le voy a decir tal cosa para que... ¿Qué gracia tiene, hermano, si delante del Señor es la cuestión? No, que no se entere mi esposo, no se entere mi esposo, no se entere mi papá, mi mamá. Cuidado con la mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está hablando de que hay un hábito que no ha sido cambiado. Después en el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo andamos con esto? Con el enojo. No dice que no podemos enojarnos, pero sí dice, cuidado que la ira, que el enojo no te controle y peques. Y nos da un tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para arreglar el enojo ese? El transcurso del día. ¿Cómo andamos con esto? Menos mal que eran los Efesios nada más, ¿no es cierto? Eso, eran enojones. ¿Sí? Pasaban días, pasaban meses. Ni deis lugar al diablo. Estaba hablando por eso decía, hermano, que cuando no hay cambios, le damos lugar al diablo. El que optaba no urte más. Bueno, hay muchas formas, ¿sí?, de hacerlo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Corrompida qué quiere decir? No solamente malas palabras. Yo no digo ninguna mala palabra, pero ¿qué hablamos cuando hablamos con otra persona? ¿Qué hablamos del esposo? ¿Qué hablamos de la esposa? ¿Qué hablamos del hermano? ¿Qué hablamos de la hermana? ¿Qué hablamos de la iglesia? Sino que tienen que ser palabras que edifiquen, a fin de dar gracia a los oyentes, como Jesús. 30. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Todas esas cosas entristecen. Pero después sigue en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura.
Amargura, hermano, es falta de perdón, que tarde o temprano nos contamina y empieza a hacer daño, hermano. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oh, estos hermanos de Éfeso era medio complicadito, ¿eh? Entonces, claro, uno lo lee así y le da risa, y después puede leer lo que pasaba en Corinto y bueno, también. Pero hermano, es la iglesia, no está hablando en el ámbito de los inconversos. Entonces, Dios nos habla en esta noche, hermanos, que es posible, hermano, es posible. Hay bendiciones que nos perdemos, hay obrar de Dios, hay milagros de Dios que nos perdemos, hermano, porque no estamos siendo por ahí transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Y eso es lo que hoy nos trae el Señor en esta tarde. Es posible, hermano. Son mentiras de Dios. No, pero no se puede. No, Cristo era perfecto. Yo soy imperfecto. Y todos somos imperfectos, hermano. Pero estamos siendo transformados por el Espíritu Santo para que podamos reflejar a Cristo. Amén. Para que Él se note cada día más y para que nosotros vayamos menguando en aquellos hábitos, hermanos, que no son agradables al Señor. Amén. ¿Quiere que su vida sea renovada? Tal vez sea lo que esté experimentando, hermano, pero seguramente si Dios nos trae esta palabra es porque necesitamos despojarnos de algunas cosas de nuestra vieja manera de vivir. Necesitamos renovar nuestra mente. Dice que acá, cuando dice renovado, despojado, en el griego hay una expresión que se llama aoristo, ¿sí? Es como si fuera una forma verbal. ¿Qué significa ese aoristo? Que no tiene límite de tiempo. Esto lo leo mañana y no es que yo ya me renové. Y ya cambié varias cositas que gracias al Señor estoy 0 kilómetros, ¿sí? No, mañana vuelvo a leer y porque hermano, nuestro corazón es engañoso, no quiere decir creer que está todo bien. Que el que está mal es mi esposa o es mi esposo, o el que está mal es mi jefe, y probablemente pueda estar mal, pero no, acá es una cuestión de cada uno, personal, renovados, despojados, vestidos. Hermano, hay pensamientos que la cultura dice todo lo hacen, ¿sí? Y nos programan, todo lo hacen, así que debe estar bien. La mayoría llevó a Cristo a la cruz. La mayoría pensó que no se podía llegar a la tierra prometida. La mayoría quiso edificar un becerro de oro porque Moisés se demoraba. La mayoría no siempre tiene la razón. Y nosotros tenemos la democracia. ¿Cómo nos equivocamos, no? Bueno. Otra es la tradición. Siempre se ha hecho así. En mi familia siempre ha funcionado así. Siempre fuimos así. Bueno, está bien. Hay algunos hábitos que son neutros y siga funcionando así. Pero en aquellos que sean pecaminosos tiene que haber un cambio. La razón, a mí me parece que es lógico, ¿sí? No, acá no es nuestra razón, sino es lo que Cristo piensa, la mente de Cristo. La tenemos, acá está, expresada en su palabra. Dice que el verbo se hizo carne. Esta es la palabra escrita, Cristo es la palabra encarnada, el cumplimiento de la palabra escrita. Amén, es revelado acá. Y si no por las emociones, sí, pero yo es que siento que tiene que ser así. Yo siento que tengo que ser así. No es sentimiento, es obediencia. Aoristo, siempre renovado, vestido, despojado. Lo leo mañana, está como que lo tengo que hacer mañana. Lo veo pasado, lo tengo que hacer pasado mañana. Amén. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo para que podamos entender esto y no funcionar el piloto automático.
permitirle al Señor que nos ponga un programa nuevo, ¿sí? No es lavado de cerebro, es voluntad. Señor, tu palabra me dice esto, yo funciono de otra manera, pero quiero despojarme, quiero renunciar, quiero dejar esto. Esto lo he adquirido, lo he incorporado en mi vida a lo largo del tiempo, o no sé, o ha sido propio de situaciones de la vida que he llegado a tener estos hábitos, esta forma de pensar, o de hablar, o de comportarme. Pero Señor, quiero arrepentirme. Quiero cambiar de dirección. Porque si no, hermano, ponemos parche. No, ahora que el Señor me dijo, sí, mañana no copio más como estudiante. Mañana no pierdo más de tiempo en el trabajo, ¿sí? Eso es como robar también. Mañana, y bueno, qué buena la fuerza de voluntad, pero un día se va a cansar, como el piloto que trata de ver el avión cuando está en automático. Cuando ya estamos programados, hermanos, no podemos, a menos que le permitamos al Espíritu Santo, a través de la palabra, que entra y enciende los pensamientos y la intención del corazón, permitir hacer un cambio. Cuando el bisturí, saco este pensamiento e incorporo el pensamiento de Cristo. Amén. Y lo conozco porque me lo ha revelado a través de su palabra. ¿Habrá alguien en este tiempo que esté dispuesto a que esta tarea continúe? Porque no hay ninguno de nosotros que haya terminado con esto, ¿sí? Bueno, el pastor, porque el pastor... No, hermano. Todos tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Y en la medida que le permitamos al Señor que esta obra, alinear nuestra voluntad con la voluntad del Señor, para que vea que dice, renovado, no conforméis a este siglo, sino renovado nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos arrepentimos y decimos, yo quiero cambiar, ahí la voluntad de Dios, agradable, buena, agradable. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se nos revela al corazón, se nos impresa en nuestro corazón y empezamos a caminar de otra manera. Amén. ¿Habrá alguien que en esta noche le quiera decir al Señor, yo quiero ser, ya he sido hecho una nueva criatura, pero quiero cambiar mi manera de pensar en estas áreas que el Espíritu Santo me marcará que deben ser cambiadas? Amén. Invito que se coloque de pie, oramos al Señor. Bendito Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a ti en oración, Señor, primeramente para agradecerte, Señor, por el consejo de tu palabra. Consejo que esta carta del apóstol Pablo, aquellas iglesias que componían la iglesia de Éfeso, Señor, tuvieron que recibir y ser instruidas, corregidas, Señor, porque tu palabra es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para enseñar. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque cada vez que envías tu palabra tiene una razón de ser y tiene que ver con cada una de nuestras vidas, Señor. No es una palabra para la hermana, para el hermano que tengo adelante o atrás, es una palabra para mí. Señor, tal vez alguno de tus hijos esté luchando, Señor, con esos hábitos que han sido un lastre para su vida. Que como aquel corredor que se despoja de todo peso, no han podido despojarse. Ha sido un inconveniente que le ha llevado a perder bendiciones, que le ha llevado a desenfocarse, que le ha llevado a tener crisis, que le ha llevado a tener confrontaciones innecesarias.
Pero Señor, tú en esta tarde nos recuerdas que es parte de ese proceso en el que todos estamos, Señor. Porque nuestro corazón, decía el profeta, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El que conoce nuestro corazón eres tú, Señor. Ni siquiera nosotros podemos decirnos que nos conocemos, porque funcionamos de acuerdo a nuestra razón y a nuestras emociones, pero hay cosas que en nuestro corazón, la vieja naturaleza nos esconde y las presenta como que están correctas. Claro, porque son o por la razón, o por las emociones, o por las tradiciones, o por la cultura. Pero acá tú nos dices que no es de acuerdo a la cultura, ni a las tradiciones, ni a los pensamientos, a la razón, ni siquiera a las emociones, sino que es de acuerdo a Cristo. Porque no tenemos que reflejar lo que dice la cultura, lo que dice la tradición, lo que dice la razón, ni lo que dicen las emociones, sino lo que dice Cristo Jesús. Señor, por eso a cada uno nos alcanza tu palabra y nos instruye para que podamos, Señor, corregir a tiempo, y necesitamos arrepentirnos, Señor. Muchas veces el arrepentimiento ha quedado como algo que sucedió aquella oportunidad en la que nuestras vidas fueron renovadas, en la que nacimos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero Señor, mientras no haya arrepentimiento en aquellos hábitos que son pecaminosos, no va a haber un cambio de dirección, no va a haber un cambio de manera de pensar. Y acá se trata de eso. No se trata de conocer simplemente lo que está bien o lo que está mal, sino que debemos cambiar pensamientos por pensamientos bíblicos, pensamientos errados que nos llevan a tener actitudes y hábitos errados, a pensamientos cristocéntricos. Señor, por eso en esta hora nos presentamos ante ti, porque el enemigo nos ha hecho creer que esto es imposible, que no se puede, que tenemos que transitar nuestra vida como cristianos de lo mejor que podamos. Total, al final nos espera la corona incorruptible de gloria, pero no es así. Tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que reflejar su gloria con todos nuestros inconvenientes, con todas nuestras luchas, pero tú estás trabajando y quieres que realmente nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo. Señor, y cuando vamos a la palabra y el Espíritu Santo nos está instruyendo, nos damos cuenta que hay áreas de nuestro corazón en los cuales no ha habido cambio, en las que nuestra voluntad, a pesar de querer hacer lo correcto, no ha podido doblegarse a la voluntad, porque hay un programa, hay un accionar, hay un hábito que está afirmado, Señor, en el corazón, y que a menos que nos arrepintamos y que permitamos que tu Espíritu Santo obre a través de la palabra y cambie esos pensamientos de una vez por todas, vamos a seguir luchando, vamos a seguirle dando lugar al enemigo, vamos a seguir perdiendo bendiciones, vamos a seguir sin poder reflejar a Cristo. Por eso, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, con humildad, porque reconocemos, Señor, que no podemos solos, Señor, no podemos, Señor. Damos el ejemplo de recién de las personas que golpean, de las personas que abusan, de las personas que están bajo adicciones, de las personas que por ahí están en la delincuencia. No pueden frenar, a pesar de que hay un interés, sabe que eso lo lleva a destruirse, Señor, porque justamente eso es lo que decía la palabra cuando habla de corrompido, habla de destrucción, Señor. Pero para una persona que no tiene a Cristo, bueno, esto es imposible, es inalcanzable.
ir a un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, puede ser tratado, puede ser monitoreado, pero ¿cuántas veces hemos visto esto? Que por años han estado encerrados, han estado bajo tratamiento, y al salir lo primero que han hecho es lo que no tenían que hacer, porque hay un programa que no cambió, y el único que puede cambiar eso eres tú, oh Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado vida nueva y en abundancia. Significa que podemos cambiar todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que es deshonroso para ti, todo aquello que no aporta, Señor, el cumplimiento de tu plan sobre nuestras vidas, todo aquello que no nos edifica y no edifica al hermano, al esposo, a la esposa, a la familia. Señor, por eso en esta hora nos volvemos a ti en arrepentimiento, Señor. Y quiera, Señor, que cada uno pueda tener palabras específicas. Señor, me arrepiento de pensar, de actuar, de hablar de esta manera. Señor, me arrepiento porque me doy cuenta que pasa el tiempo y sigo luchando contra lo mismo, pero es porque no he sido renovado en el espíritu de mi mente, en la esencia, en las intenciones, en lo que ha sido programado, Señor, durante años. Señor, pero tú me muestras a través de la palabra, me das una buena noticia, que es posible, que tu Espíritu Santo me guía a toda verdad, que tu Espíritu Santo me instruye para que pueda entender la palabra, comprenderla y aplicarla en la vida, en mi vida, en mi corazón. ¿Cuánto beneficio, Señor, esto trae para el matrimonio, para la familia, para los hijos, para el hogar, para el ministerio, para el servicio, para nuestro testimonio, Señor? Por eso, Señor, en esta hora nos presentamos ante ti, bendito Dios. No queremos, Señor, que un día estar delante de tu presencia, Señor, y ser señalado, pero mira esto, mira esto, mira esto, y bueno, no lo pude hacer cuando tú, Señor, nos diste toda la herramienta. La obra, Señor, que tú haces, una obra tan extraordinaria que no terminó simplemente en el momento de la conversión. Ahí empezó ese proceso de santificación, Señor, de transformación que nos va a llevar toda la vida, Señor. Pero debemos permitir que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones, rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Habrá alguien esta noche que le diga: Señor, yo quiero ser cambiado. Yo quiero ser cambiado específicamente en esta área que me hace mal, que me es un peso, me es una dificultad. Sé que estoy incorrectamente funcionando, pensando, hablando o actuando, pero no lo he podido. He tratado de vencerlo, pero no he podido en mi fuerza. Señor, gracias porque tú estás hablando, que tú nos ayudas, que no es en nuestra fuerza, que es por medio de la renovación, que es posible a través de tu Espíritu Santo, que nos va llevando de gloria en gloria, que nos va llevando de gloria en gloria. Señor, gracias, porque tú estás interesado, no solamente en que seamos parte de una iglesia, que no solamente que nos congreguemos, no solamente que funcionemos como un cuerpo y que testifiquemos, sino que tú quieres que Cristo sea reflejado a través de nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, nos disponemos en tus manos, Señor. Queremos, Señor, ser transformados. Queremos, Señor, ser cambiados, Señor, que nuestro entendimiento, nuestra mente sea transformada en aquellos ámbitos en los que necesita ser transformada. Y, Señor, si hay hábitos que no tenemos y que necesitan ser incorporados, hábitos de obediencia, hábitos de consagración, que son parte del carácter de Cristo, Señor, que puedan, Señor, ser incorporados a nuestras vidas, Señor. Aceptamos el obrar de tu Espíritu Santo, la instrucción de tu palabra, para que esto sea real, Señor, y que podamos ser aquellos hombres y mujeres que realmente podamos dar testimonio, Señor, de una vida transformada por tu poder, Señor, de aquellos cambios que son imposibles, Señor, de realizar para la ciencia, para el hombre, Señor. Eres tú, Señor, que lo puedes hacer posible, porque tú tienes el poder de cambiar y transformar nuestra vida. Y
Gracias porque para que esto fuera posible tú te entregaste en la cruz. No como aquel joven que murió para que pudieran sacarle el rostro, sino que tú entregaste tu última gota de sangre, Señor, para que podamos ser, a través de ese sacrificio, Señor, podamos ser hijos tuyos, Padre, y podamos tener, Señor, acceso a esa nueva vida, Señor, abundante que Cristo nos entregó en la cruz. Y la abundancia de esa vida dependerá de cuánto permitamos que nuestra mente sea renovada, Señor, a través de tu palabra y de la obra del Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Levanta, Señor, hombres y mujeres, Señor, que quieran que Cristo, Señor, sea